En esta ocasión expondremos el esquema del tema 46, la responsabilidad de las administraciones públicas, caracteres, los presupuestos de la responsabilidad, daños resarcibles, la acción de responsabilidad, especialidades del procedimiento, la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Quizá en este tema lo más difícil es separar los epígrafes porque yo creo que todos, prácticamente hasta llegar a la especialidad del procedimiento, se contienen en la Ley 4015, artículos 32 al 35, con lo cual, bueno, pues si queréis separarlo bien, si no, pues lo suyo es exponerlos más o menos juntos o seguidos. Respecto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, caracteres, sí que se puede hacer una pequeña introducción con la Constitución, ya que es el fundamento o la base de la responsabilidad patrimonial, el reconocimiento legal de la responsabilidad patrimonial. Está primero en el artículo 9, tanto en el artículo 9.1, que recoge la obligatoriedad de los poderes públicos de someterse a la ley y al ordenamiento jurídico, y el 9.3, que recordáis que recoge la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, aunque no siempre el daño es producido por arbitrariedad, a veces es producido por el funcionamiento normal, pero aquí está recogido la responsabilidad de la administración pública por o la interdicción, digamos, de la arbitrariedad de la administración pública. Después tenemos el 103.1, que nos habla de el interés público como el fin fundamental de la actuación de la administración pública. Y a partir de aquí, claro, viene, dado que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales, es el fin propio, por decirlo de alguna manera. El artículo 106.2 es el que completa diciéndonos que cuando hay un funcionamiento normal o anormal que el sujeto no tenga el deber jurídico de soportar, cabe la figura de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Es decir, parte de la interdicción de la arbitrariedad de la administración pública en el caso de que haya un funcionamiento anormal, es decir, separa la actuación de la administración pública. El 103.1, ¿por qué? Porque la finalidad de la administración pública es el interés general. Y luego el 102, cuando haya un funcionamiento normal, salvo que no se tenga el deber jurídico de soportar o fuerza mayor. ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad? Bueno, pues aquí ya nos vamos directamente a la 4015, artículos 32 al 35. Estos artículos tienen carácter básico. En el artículo 32 nos habla de los principios de responsabilidad. Se nos dice que habrá derecho a indemnización, en primer lugar, cuando quede acreditada la lesión, salvo fuerza mayor o deber jurídico de soportar. El segundo, sobre todo, la existencia y la acreditación del nexo de causalidad es importante, muy importante. De hecho, ya veréis luego la figura del contratista, como el peso que tiene este nexo de causalidad cuando hay un contratista por medio, digamos. C, evaluable económicamente. Se trata de un daño que tiene que ser evaluable económicamente. Después tenemos en el supuesto digamos, de responsabilidad por el Estado legislador, aunque esto tiene que ser declarado inconstitucional. Yo personalmente no me extendería demasiado en este supuesto porque no se pierde tiempo para otras cosas que son más necesarias. Respecto a la tramitación, pues se hace por el procedimiento administrativo común. Y el F importante, la figura del contrato del sector público, porque cuando se está produciendo un servicio público, se está ofreciendo o prestando un servicio público y este está siendo prestado por un contratista o se está realizando por ejemplo, una obra, da igual, no hace falta que sea un servicio público, se puede estar realizando una obra y se produce un daño. La presencia de un contratista siempre rompe el nexo de causalidad. Por eso se le dice que cuando hay un contratista, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial debe darse siempre audiencia al contratista. De hecho, no es que deba darse audiencia al contratista, es que inmediatamente la administración lo primero que hace es inadmitir digamos, el recurso inadmitir la petición de responsabilidad
porque está el contratista que rompe el nexo de causalidad y lo que hay que hacer es acudir a la vía civil, en este caso, para reclamarle al contratista, pero por vía civil. Bueno, esto no sé si dará tiempo a explicarlo en los 10 minutos. Respecto del artículo 33, que es el siguiente, nos habla de la responsabilidad concurrente de las administraciones públicas. Esto ya lo hemos visto en algún otro tema. En principio, la regla general es que responden solidariamente, pero como no sabemos la fórmula de colaboración de las distintas administraciones públicas que han generado el daño, porque puede ser por medio de convenio, puede ser por medio de consorcio, puede ser por medio de encargo a medio propio, entonces en función de la fórmula de colaboración puede o no existir unos estatutos o, en defecto de estatutos, un instrumento jurídico regulador. Entonces, en este caso, habría que acudir a lo dispuesto en los estatutos o en el instrumento jurídico regulador. Y en otros supuestos, es decir, cuando las fórmulas de colaboración no estén jurídicamente reguladas o no existan estatutos o instrumentos jurídicos reguladores, que no es lo propio, pero bueno, puede ocurrir, habrá que estar al criterio de intensidad de la intervención de cada una de las administraciones públicas en el servicio o la actividad que ha producido el daño. En el caso de que no sea posible separar la intensidad de cada una de ellas, pues cabe responsabilidad solidaria. Por último, la competencia para incoar, instruir y resolver corresponde a este órgano, es decir, el que de alguna manera su intervención es más intensa en los supuestos de concurrencia, salvo que existan, ya hemos dicho, estatutos, instrumentos jurídicos reguladores que regulen este aspecto, y siempre audiencia al resto de las administraciones o entidades o entes de derecho público que formen parte de la fórmula de colaboración. ¿Por qué? Porque bueno, es que es básico la audiencia al resto de los partícipes del instrumento o de la fórmula de concurrencia, de funcionamiento de la que estemos hablando, incluso aunque sea a través de un medio propio personificado o no personificado, que recordemos que de acuerdo a los artículos 33 y 32 y 33 de la Ley de Contratos, si no es 33 y 34, no tienen la consideración de contrato del sector público, ¿de acuerdo? Respecto de los daños resarcibles y la acción de responsabilidad, pues nos vamos al artículo 34, que nos habla de la indemnización. Destacamos que es indemnizable todo daño, salvo que no tenga el deber que tenga el deber jurídico de soportar. Aquí se me ha colado la negativa. No es verdad. O sea, es indemnizable salvo que tenga el deber jurídico de soportar o que concurra fuerza mayor. Y en el propio artículo hace una descripción de lo que se considera fuerza mayor, pero no creo que entre en tiempo. B. La responsabilidad del Estado del legislador, decir que se extiende hasta 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia del Constitucional. Ya he dicho, yo no me metería mucho con el Estado legislador. C. Criterios de valoración, pues en principio acudimos a la legislación fiscal, sobre todo a la legislación tributaria, porque tiene criterios, la legislación tributaria tiene criterios en los procedimientos sancionadores que son muy útiles a la hora de valorar pues determinados supuestos como son estos. También a la legislación de seguros, esto ya es privado, o a la legislación de expropiación. Recordad que tanto en la ley de expropiación forzosa como en el texto refundido 7/15 existen unos criterios de valoración respecto de la figura de la expropiación, que miden de diversos supuestos en los bienes o derechos que van a ser o han sido expropiados, en función de los cuales se determina el justiprecio. De otro lado, el daño o el importe del daño se retrotraerá al día en que se produjo la lesión, independientemente de la actualización por el IPC
y pago por intereses de demora. Y por último, cabe la sustitución en especie o incluso el fraccionamiento de acuerdo con la voluntad de la persona que ha recibido la lesión o que ha sido lesionada. Respecto de especialidades en el procedimiento, aquí siempre digo lo mismo, pues en función del tiempo se pueden ir metiendo algunas o no. Tenemos el 55, las actuaciones previas. Ya sabéis que yo esto lo considero muy importante porque es previo a la iniciación del procedimiento, con lo cual no cuenta con ninguna de las garantías que ofrece el procedimiento administrativo. Luego tenemos el 65, que es las especialidades en materia de responsabilidad cuando se inicia de oficio, porque estos sí caben iniciarlos de oficio o a instancia de parte. Recordad el plazo de prescripción, que es lo más importante. 67, iniciación a instancia de parte, específicamente el de responsabilidad. Aquí es requisito la existencia indubitada de los elementos de la responsabilidad, es decir, que sea cuantificable económicamente, que sea evaluable, que sea determinado, que sea individualizable, aunque sea a una pluralidad de personas, pero que sea individualizable, y que haya nexo de causalidad. Es fundamental la existencia del nexo de causalidad. Después tenemos los informes, imprescindible, no se puede tramitar un procedimiento de responsabilidad patrimonial sin el informe del servicio que ha causado la lesión o que presuntamente ha causado la lesión. El artículo 91 nos habla de las especialidades en la resolución, diciéndonos que cuando ya ha concluido el trámite de audiencia, que es el último de los trámites, salvo que el órgano competente para resolver determine la realización de actuaciones complementarias, pero bueno, en principio cuando ya se ha realizado el trámite de audiencia, el órgano competente para resolver puede resolver, es decir, emitir resolución, o cabe proponer una resolución que se somete al acuerdo de las partes, con lo cual esta última opción, digamos, de una propuesta de resolución, que no lo expresa así la 3915, pero viene a ser eso, se materializa en la figura del artículo 86, que es la terminación convencional. Y ojo, porque la terminación convencional no es susceptible de recurso administrativo, luego lo veremos. También otra especialidad, la tramitación abreviada cuando sea inequívoca la relación de causalidad. Y por último el 114, que son aquellas resoluciones que ponen fin a la vía administrativa. Pues aquí os lo pongo. Aquellos acuerdos o pactos finalizadores del procedimiento o las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Que pongan fin a la vía administrativa no quiere decir que no sean recurribles. Acordaos del recurso extraordinario, del recurso de reposición, del recurso extraordinario y de la vía contenciosa. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas está recogida en el 36. Destacaremos, primero, la reclamación se hace ante la administración pública y no ante la persona física. Lo que ocurre es que luego la administración pública tiene lo que se llama un derecho de repetición, que es un derecho que se le reconoce única y exclusivamente a la administración pública. Exige dolo, culpa o negligencia grave. Evidentemente y siempre se exige la instrucción de un procedimiento, en este caso un procedimiento sancionador contra la persona que se supone o de entrada se supone que tiene el carácter provisional de culpable, de causante del daño, ¿de acuerdo? Es provisional hasta que no se llegue a una resolución. Entonces se instruye un procedimiento de carácter sancionador y aquí entrarían las peculiaridades del procedimiento de carácter sancionador, pero no hay tiempo. Hay propuesta de resolución. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento de carácter sancionador. No hay una propuesta de resolución del procedimiento de responsabilidad. No. La propuesta de resolución es del procedimiento de carácter sancionador. Y por último, la existencia de responsabilidad pondría fin a la vía administrativa. ¿Por qué? Porque así lo determina el artículo 36, independientemente de otros medios de impugnación.